Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No tenemos. No tenemos preguntas, ¿no es cierto? Pero, digo yo, ¿y qué hacen acá? ¿Qué hacen levantados tan temprano en las aburridas clases de química? Si no tienen dudas, ¿quieren aprender más de lo que ya saben? ¿Nos podemos ir entonces? Santi, si vos tenés toda tu vida química resuelta, por supuesto que te puedes ir. La idea es, a ver, estamos trabajando con No, materia me de quedo, me quedo. nomenclatura. No es tema nuevo, no es tema nuevo, es un tema con el que venimos trabajando desde que empezamos. Lo que estamos haciendo, como es un tema complejo, es repasando y trabajando conceptos que por ahí el año pasado no trabajaron y se olvidaron. Entonces estamos ahora repitiendo algunas cosas, porque vamos a trabajar todo el año con nomenclaturas, formulando y nombrando. Yo les voy a compartir primero esto que hice con las funciones inorgánicas y su clasificación. Las funciones inorgánicas con las que nosotros vamos a trabajar son los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Dentro de los óxidos hay dos tipos, los básicos y los ácidos. Los óxidos básicos están formados por un metal y el oxígeno. Los óxidos ácidos están formados por un no metal y el oxígeno. En los óxidos ácidos, los no metales tienen número de oxidación positivo. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre, o en la mayoría de los casos, trabaja con número de oxidación negativo. Menos, 2 menos. En los hidruros, vamos a ver los hidruros metálicos y los no metálicos. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene número de oxidación negativo. Es en el único caso donde el hidrógeno tiene número de oxidación negativo. ¿Por qué? Porque los metales son electropositivos. O sea, tienden a ganar electrones y tienden a perder electrones más que el hidrógeno. Un metal es electropositivo. El hidrógeno tiende a perder electrones, pero en el único caso donde los gana es en los hidruros no metálicos. En los hidruros metálicos. En los hidruros no metálicos, la partícula está formada por un hidrógeno y el no metal. El no metal tiene número de oxidación negativo en los hidruros no metálicos. Los hidróxidos creo que son los más fáciles porque es siempre un metal más el grupo hidroxilo, el grupo oxidrilo. O metal, oxidrilo. Después vamos a los ácidos, que ahí se complica un poco. Tenemos dos tipos de ácidos, los oxácidos y los hidrácidos. En los oxácidos están formados por, en este orden, yo se lo estoy diciendo siempre en el orden en que los tengo que escribir. Primero el hidrógeno, después un no metal y después el oxígeno. En los hidrácidos, primero el hidrógeno y después el no metal. La fórmula de los hidrácidos es igual a la de los hidruros no metálicos, pero se nombran distinto porque son diferentes compuestos. Y por último están las sales. En las sales pueden ser sales de oxácidos y sales de hidrácidos. Yo entiendo que esto puede ser chino básico para ustedes, espero que no. Y en las sales de oxácidos son derivadas de los oxácidos. En los oxácidos tenía hidrógeno, no metal, más oxígeno. En las sales de oxácidos tengo metal, no metal, oxígeno. Y en las sales de hidrácidos tengo metal, no metal. Ese sería un repaso general de cómo están formados los diferentes compuestos inorgánicos. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de acá, tratar de escribir fórmulas. Preguntas. ¿Preguntas o se Profe, durmieron? en Sí, la nomenclatura de los ácidos, de las sales, sí.
para sacar el número de oxidación, cuando hay un Bueno, paréntesis, ¿cómo hacemos? ahora lo vamos a ver. Ahora lo Gracias. vamos a ver. Profe, Te voy a dice contestar esa un pregunta y compañero que si la lo puede acepte. aceptar. Pobrecito, sí, sí, te avisen. Pero no sale nadie como que está esperando para entrar, chicos. No me sale ninguno, nadie en sala de espera. No tengo No, no, ningún. ahí entra, profe, ahí entra. Ah, Gracias. bueno. Bueno, bien, ahora vamos a contestar tu pregunta. Vamos a ir concretamente a la respuesta y después en todo caso hacemos lo que tenían planificado. Estoy abriendo, ahí está. Bueno, entonces voy a escribir, ustedes me dicen cómo hago, por ejemplo, cuando tengo esto, hierro, NO3, son fáciles las sales. 3, 3. Esa es tu pregunta. ¿Cómo sé el número de oxidación? Esa es Sí. la pregunta, Julieta. Tu pregunta es cómo sé el número de oxidación del no metal, del nitrógeno, o No, cómo es que sé ahí, todos. por ejemplo, en el trabajo había como si el NO3, que es el Sí, ion, estaba sí, como en número de oxidación -1. sí. Entonces yo tengo que sacar el -1 con el hierro o el de dentro de la No, fórmula. no. El N, entonces, ustedes tienen la tabla de cationes y aniones. El NO3 tiene el número de oxidación 1 menos. Si tengo 3 de estos, o sea, tengo NO3, tengo otro NO3 y tengo 3, un tercer NO3 que se llaman nitratos. Cuando vos tenés un grupo de átomos encerrados en un paréntesis con un subíndice, quiere decir que este número que está después del paréntesis te indica la cantidad de veces que se repite en la fórmula. Entonces, si hay 3, el número de oxidación de esto es 3 menos. Esto tiene el número de oxidación 3 menos. Todo esto. Por lo tanto, esto tiene que tener número de oxidación 3 más. ¿Sí? Sí, Hacemos hasta ahí otro. vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, hagamos otro. No, profe, yo no entendí. Bueno, vamos a hacer otro. Chicos, escuchen. Las reglas son para aprendérselas. ¿Estamos? No se crean que repitiendo y repitiendo. Bueno, se van a fijar las cosas, pero hay que dedicarle un tiempo a resolver. Bien, supongamos que tenemos hoy. Supongamos que tenemos este. Calcio 3, PO4, 2. Bien, este grupo en la tabla de cationes tiene número de oxidación -3. 3 menos. Tiene número de oxidación 3 menos. Como hay 2, el número de oxidación es 6 menos. ¿Hasta ahí me siguen? Todo este Sí. grupo, según la tabla de iones, de aniones, este grupo se llama fosfato u ortofosfato, tiene un número de oxidación 3 menos. Pero como hay 2, quiere decir que esto tiene un número de oxidación 6 menos. Toda esta parte de la partícula tiene número de oxidación 6 menos. Por lo tanto, lo que resta va a tener que tener un número de oxidación 6 más. 3 calcios tienen un número de oxidación 6 más. Por lo tanto, un calcio va a ser 2 más. ¿Sí? Olis. Sí, profe, ahí se entendió. Bueno, hagamos uno más. Vamos a poner Profe, Cu2. entonces lo que está dentro del paréntesis no interesa para sacar el número de oxidación del metal.
Y sí, porque por ejemplo, mira, suponete que tenés, o a lo mejor me estás haciendo la pregunta y yo no la entiendo. Vamos a hacer esto. Bien. Cuando los metales tienen un solo número de oxidación, es fácil sacar el número de oxidación de la parte negativa. Por ejemplo, si acá dijera calcio, el calcio, que es del grupo de los metales alcalinos férreos, todos tienen número de oxidación 2 más. Por lo tanto, todo esto va a tener número de oxidación 2 menos, y como son 2, cada uno es 1 menos. El problema que se les puede llegar a plantear es cuando los metales tienen más de un número de oxidación, como es el caso del cobre que les puse recién. El cobre tiene el número de oxidación 1 y 2. Entonces, ¿con qué número de oxidación actúa en este compuesto? Y bueno, en la tabla de aniones, esto tiene número de oxidación 1 menos. Como tengo 2, entonces será 2 menos. Por lo tanto, esta parte será 2 más. Entonces, es cúprico. Actúa con un número de oxidación 2 más. ¿Qué onda? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe, gracias. Bien, entonces, ahora yo quiero que empecemos a nombrar, a formular. Bueno, acá se van a marear un poco con los nombres, pero vamos a empezar Profe, con yo el... tengo otra duda Bueno, planteala, dale. que nos surgió haciendo el trabajo que hay que entregar hoy. Sí. Usted nos había dado los elementos que teníamos que combinar Sí. y nos surgió la duda de si podíamos combinar dos elementos con número de oxidación negativo, No, ¿no? no, de ninguna manera. En toda partícula química, más allá de que sea una molécula o que sea una fórmula unitaria, en toda molécula, en toda fórmula, no molécula, en toda fórmula, siempre hay dos partes. Una parte positiva, que es la que se escribe primero, y una parte negativa, que es la que se escribe después. Acá son dos no metales, pero acá, donde hay un metal y un grupo de no metales, la parte positiva es siempre la primera que se escribe. Ahora, ustedes tienen que combinar un cation con un anión. Nunca van a poder formar, por ejemplo, carbonato de cloro. Supónganse que quiero formar carbonato de cloro. La fórmula del carbonato de cloro sería, uso el cloro con número de oxidación, porque el carbonato es un anión, CO3. Esto tiene número de oxidación 2 menos. Entonces, esta parte tiene que tener número de oxidación positiva. Pero resulta que esto no existe un compuesto formado por un no metal, otro no metal y el oxígeno. Solamente puedo combinar positivo con negativo. No puedo combinar positivo con positivo porque no se unen, porque se repelen. Estas partículas, en donde hay iones, los iones se mantienen unidos porque se atraen por fuerzas debido a sus cargas opuestas. Por ejemplo, estas partículas formadas por iones en agua se disuelven y los iones se separan. O sea, el agua rompe esas interacciones porque no comparten electrones. Lo que hacen es atraerse porque tienen carga opuesta. No es como pasa en las moléculas donde esas enlaces son más fuertes y no se rompen por acción poniéndolos en agua.
No sé si fui clara. Gracias, Bien, profe. bueno, entonces, vamos a tratar de, yo después si quieren les paso este documento que tengo acá para que practiquen. Vamos con el nitrato de cesio. Vamos a formular nitrato de cesio. A ver, hay alguien que quiere ingresar. Estamos en sala. Hola. A los que recién se levantan. Nitrato de cesio, dijimos. Nitrato de cesio. Bien, entonces lo que yo tengo que ver para poder escribir la fórmula es qué tipo de compuesto es en base al nombre. Nitrato de cesio. ¿Es un óxido? No, porque los óxidos se llamarían, no sé, óxido de sodio, óxido férrico, óxido clórico, perclórico. ¿Es un hidruro? No, porque si fuera un hidruro metálico se llamaría hidruro de sodio o hidruro de cesio en este caso. A ver, ¿es un hidruro no metálico? No, porque no hay hidrógeno y no hay un no metal. O sea, podría ser el nitrógeno un no metal, pero no coincide con la estructura de un hidruro o con el nombre de un hidruro. Un hidróxido tampoco puede ser. Un ácido tampoco puede ser. Entonces la única opción que me queda es que esto sea una sal. Esto es una sal. Tengo que identificar el tipo de sal. Si es una sal de hidrácido o es una sal de oxácido. ¿A ustedes qué les parece qué tipo de sal es? ¿De oxácido o de hidrácido? Acuérdense que las sales de hidrácido se nombran cloruro de sodio, sulfuro de potasio, nitruro de magnesio. Por el nombre es una sal de, Hidraxia. no, no es una sal hidrácida. Las sales de hidrácido están formadas por un metal y un no metal. Por ejemplo, sería el cesio. Sí, no me acuerdo del símbolo del cesio. Fíjense en la tabla periódica. Cloruro de cesio. Esto sería una sal hidrácida. Una sal de hidratación. ¿El cesio es CS, chicos? O Sí, sea, profe, CS. entonces, esta sería una sal hidrácida. ¿Por qué? Porque está formada por un metal y un no metal. Y se nombran distintos. Por ejemplo, esto sucedería cloruro de cesio. Las sales hidrácidas se nombran con terminación al no metal, se le pone terminación uro, cloruro, sulfuro, bromuro, nitruro, yoduro. ¿Sí? Cloruro de cesio. Esto es un cloruro de cesio. Ya vamos a ver después por qué pongo dos cloros ahí. Entonces no es una sal de hidrácido, es una sal de oxácido. Por lo tanto, va a estar formada por metal, o sea, el cesio, el no metal, que es el nitrógeno, y el oxígeno. Ahora, en la tabla de cationes y aniones, ustedes tienen cómo se escribe el nitrato. Después lo aprenderán. Al final del año espero que sepan escribir nitrato, carbonato, sulfato, sulfito, carbonito, fosfato, fosfito. ¿Qué número le tengo que poner al oxígeno acá para que esto sea un nitrato? El 3. Bien. Pregunta, ¿está bien escrita? ¿Alguien me puede ayudar y decirme si esa sal, el nitrato de cesio, está bien escrito? ¿Cuál es el Faltan los número de oxígeno? paréntesis. Bien, el cesio tiene número de oxidación 2 más. Por lo tanto, esto tendría que valer 2 menos. Pero resulta que esto vale 1 menos. Entonces, para tener 2 cargas positivas, tengo que ponerle un 2. Y ahí queda formulado el nitrato de cesio. Preguntas, vamos a hacer otras. Las más difíciles en general son las sales. Vamos a hacer otra. Clorito de aluminio, vamos a hacer.
clorito. No, vamos a hacer, a ver, después hacemos esto, vamos a hacer nitruro de magnesio. Nitruro de magnesio. Lo primero que tengo que hacer es tratar de averiguar qué tipo de compuesto es. Entonces empiezo a descartar. Óxido no es. Hidruro. ¿Por qué no es un hidruro? Porque acá tengo un metal. Fíjense en los compuestos que tienen metales. A ver, de los compuestos que tienen metales, ¿qué tipo de compuesto puede ser este? ¿Puede ser un óxido básico? No. ¿Puede ser un hidróxido que tiene metales? No. ¿Puede ser un... Después ya me voy a las sales, porque los ácidos no tienen metales, chicos. Tengo que ir relacionando, porque por eso hay cosas que tengo que aprender. Ustedes tienen que aprender, memorizar. La memoria tiene mala prensa, igual que la química. Y no es así, porque si no se acordaran de dónde viven, no podrían volver a su casa. Así que usen la memoria. Hay que trabajar la memoria, hay que ampliar el lenguaje, hay que saber hablar como corresponde. Bueno, nitruro de magnesio, entonces sal. Es una sal. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿el resto duerme? Hola. Sí, Camila se profe. despierta. Sí duerme entonces, porque le pregunté el resto duerme. No, no duerme, profe. Ah, no. Eugenia Soria dice que Camila no duerme. Bueno, sigamos. Entonces, es una sal. Ahora, fíjense, las sales de oxácido terminan en ato, sulfato, sulfito, fosfato, fosfito, hipoclorito, perclorato. Las sales de oxácido terminan en ato. Por lo tanto, esta es una sal de hidrácido, termina en uro. Fíjense, el nitruro de magnesio, vamos a escribir acá, vamos a escribir los dos, el nitruro de magnesio, el nitrato de magnesio, también vamos a escribir el nitrato de magnesio y vamos a escribir para que vean las diferencias de magnesio y otra sal de magnesio que tiene que ver con el nitrógeno sería el nitrito. Entonces, ustedes tienen que buscar las terminaciones. Fíjense, ato, ito son terminaciones de sales de oxácido. Ato, ito. Terminaciones de sales de oxácido. Uro, terminaciones de sales de hidrácido. ¿Sí? Bien, ahora escribámosla. El nitruro de magnesio estaría formado por magnesio y nitrógeno. El magnesio, ¿cuál es el número de oxidación del magnesio? Fíjense en la tabla periódica. Acuérdense que hay que trabajar con tabla periódica siempre. Periodo T, grupo 2. Número de oxidación del magnesio, 2 más. Bien. Y entonces el nitrógeno, si se combina con el magnesio, tiene que tener número de oxidación negativo. ¿Qué número de oxidación negativo tiene el hidrógeno? El nitrógeno. Grupo 15, periodo 2. Z7. Posición 7 en la tabla periódica. Número negativo de oxidación de nitrógeno. -3. Bien. 3 menos. Entonces, a ver si entró alguien. No. Ya tenemos que darle las buenas noches. Bueno, ahora tengo que, la cantidad de cargas positivas y negativas tiene que ser la misma. La única manera de tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas es que ponga 3 magnesios y 2 nitrógenos. Entonces, el nitruro de magnesio va a ser Mg3, N2. ¿Están de acuerdo? Nitruro de magnesio. Sal de hidrácido, terminación uro. Ahora vamos a dibujar el nitrato de magnesio, el nitrito no, después lo dibujan ustedes. Dibujemos el nitrato para que vean en qué se diferencia el nitrato del nitruro. En el nitrato tenemos
El metal, que se escribe primero, el nitrógeno y el oxígeno. El nitrato es NO3, tiene número de oxidación 1 menos. El magnesio tiene número de oxidación 2, por lo tanto, tengo que poner 2 nitratos. Fíjense, nitrato de magnesio, nitruro de magnesio. Tengo que escuchar, tengo que leer, tengo que asociar nombres con función orgánica. Si no, no van a, y tienen que aprenderlas. Si no, no van a poder formular nunca. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? Hello. ¿La tienen clara ya? Despertar. Santi, ¿te dormiste? Guadalupe, hola Carmina, ¿qué tal? Tommy, Julieta, Gonzalo, Marian, Arecelis. ¿Son todos del tercero, chicos? Ay, tengo un Sí, mensaje en el profe. chat. Ah, bien. Bueno, yo invité a los del novena porque no los iba a tener este jueves, pero también. Bien, más preguntas. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? No, profe. ¿Están seguros? Bueno, yo les voy a mandar este documento que tengo acá, que les estoy mostrando, para que practiquen nomenclatura. Porque el día, el 9 hay un cuestionario, ¿sí? En el aula virtual. Tienen media hora para responder y son 10 preguntas de formulación y nomenclatura. Formulación es escribir la fórmula, nomenclatura es nombrarlo, hacer el oído, a ver qué es un sal, si es una sal, qué tipo de sal es, y según el nombre, si es un hidruro, qué tipo de hidruro es, esos son más fáciles de diferenciar. Creo que los más complicados son los sales. Bueno, any question? Olis, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces nos despedimos. Santi, mandame las instrucciones para cambiar eso que te dije. Bueno, entonces, chao. Chao, tercera. Chao, profe. Chao, profe. Vamos, profe. Chao, profe.